Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio explicativo de Changeling the Dreaming o Changing el Sueño en español por parte de Heraldo del Guerrero. Hoy otra vez estoy yo aquí, el Heraldo del Viento Verde, dispuesto a explicarles un poco más de este maravilloso juego que es Changeling. Hoy, como ya pueden ver en la pantalla, vamos a hablar de los sátiros, un kit muy popular. Por razones, digamos que banales, seguramente ya saben de qué estoy hablando si han jugado el juego. Si no, pues ya lo van a descubrir. Empecemos. Los sátiros. De los sátiros, Pan fue el primer sátiro. O eso dicen. Nació en Arcadia junto a su prole. Y de ahí llegó al mundo mortal en busca de nuevos placeres. Ya que no era muy bienvenido en Arcadia. Los sátiros no son un kit precisamente antiguo. No son recientes tampoco. Pero casi todos los que conocemos. Troles, Shis, Knockers. Son más antiguos. Y no venían los sátiros con gracia. Bueno, total que estos sátiros, precisamente Pan, eh, llegó a lo que hoy conocemos como Grecia y se unió a la corte del dios Dionisio. ¿Por qué digo que se unió a la corte? Y ustedes pensarán, ¿por qué un sátiro, un hada, en ese entonces una hada pura, no un changeling, se une a la corte de un dios? Es porque el panteón griego eran shis, eran hadas. Oncilis, que fueron expulsadas de Arcadia por un crimen. Su líder, obviamente Zeus, y pues eventualmente se asentaron en Grecia, en el Monte Olimpo, y pues siendo hadas y pues digamos crueles, manipuladoras, como pues lo son la corte Oncili, pues ya entenderán por qué los dioses griegos y diosas jugaban tanto con los mortales. Dionisio era, digamos, uno de los dioses más libertinos, tenía mucho contacto con los humanos y parrandeaba mucho. Pan se unió pues a su comitiva y pues se hizo su reputación. Tanto así que fue el único dios griego que no era un Shi. Muy bien, pero ¿qué pasa? Eventualmente la gente empieza, o los griegos empiezan a tender más a la razón y a creer menos en su panteón. La niebla empieza a sentarse en el Olimpo y eventualmente casi que todos los dioses del Olimpo pues son consumidos y se pierden en la niebla, con excepción de Dionisio y Apolo. Ya vamos a hablar de Apolo en un rato. Pan tampoco, los sátiros menos. Ellos migran, cuando esto ocurre, a la tierra de los druidas, Alemania, Francia e Inglaterra. Con Inglaterra, pues islas británicas, ¿no? Inglaterra, Escocia, Gales, todo. Ahí, en ese momento, es cuando ellos, digamos, obtienen la reputación y el respeto por parte de otros kits. Shis, Bugans. ¿Por qué? Porque el entrenamiento físico, que era algo que los griegos apreciaban mucho, pues iba de la mano con los sátiros. Así que eran, digamos, un kit muy fitness y capacitado en combate. Que no lo preferían tal vez como un Red Cap, no, pero sí eran capaces. Y pelearon lado a lado en estas tierras celtas junto a la humanidad contra invasores. Y todas esas proezas de batalla les ganaron una reputación con los demás kits. Ya pues, y ahí pues ya se establecieron y se ganaron el respeto.
Ahora sí, ¿qué pasa con Apolo? Apolo y Pan competían mucho. Ambos tocaban instrumentos musicales. Y es tanto así que hay una historia que en una de esas competencias Apolo le gana a Pan y le quita básicamente lo que es su título de dios de la música. Y por eso dicen que los sátiros son tan o tienden tanto a practicar sus instrumentos de una forma un tanto obsesiva. Hay otros que dicen que Pan recuperó su título eventualmente y los sátiros son tan adeptos a practicar su música para que Apolo no pueda regresar y quitarles el título otra vez. Dos versiones de la misma historia. Ya para el Shattering, otros kits, o lo que se cree son kits muy similares a los sátiros cuando aparecieron, digamos, como centauros o minotauros, eh, parte humanoide, parte animal, que no compartían la capacidad de un puka de cambiar de forma y estaban, digamos, atrapados en un punto medio, fueran desapareciendo. Nada más de ellos quedaron los sátiros. Hay quienes dicen que tal vez están en Arcadia y regresarán cuando se abran las puertas. Hay otros que dicen que se ocultaron y por eso de vez en cuando y de cuando y vez hay avistamientos y alguien dice que tal vez vio un centauro por ahí. Nadie sabe. Pero bueno, ya estando en las Islas Británicas, asentados, asimilados en la cultura, digamos, hay ciertas representaciones como Cernuros, el dios con cornamenta y seres similares, pues eventualmente llega la cristiandad a las islas y a toda esta región. Y eso les da duro a los sátiros. Las fiestas paganas libertinas, bajo un concepto cristiano, pues claramente son cristianizadas y toda la gente que no se convirtió fue perseguida. Esto pues hizo que los sátiros pues tuvieran, digamos, otro golpe a su naturaleza, siendo seres mucho más libres. Por eso pues acabaron en Grecia, que era una zona muy muy abierta, eh, muy libre. Y ahora el moralismo cristiano pues les estaba buscando. Hicieron lo que pudieron, festejaban cuando podían y claramente hay gente que llegaba. Pero pues igual es una época dura. Cada vez están más contra la espada y la pared, ¿no? Pero eventualmente, bueno, ocurre el shattering y la división de ambos mundos. El mundo banal, este, y el ensueño. Cuando eso ocurre, los sátiros pues no se preocuparon en términos generales y disfrutaron ver cómo los Shis corrían despavoridos a Arcadia, pisoteando y pasando por encima de cualquier plebeyo. ¿Por qué? Porque los sátiros tienen el don de la clarividencia, el arte de Soothsay es característico en ellos. Y muchos de ellos sabían que Arcadia no iba a ser un lugar seguro, que siendo el ensueño un reflejo de este mundo, la banalidad de este mundo se iba a reflejar en el ensueño y Arcadia no era, digamos, un Shangri-La, una cosa intocable por allá, impoluta, que Arcadia iba a tener, digamos, sus contratiempos y que no iba a ser la solución. Entonces, complicado. Ellos disfrutaron ver a los Shis correr despavoridos hacia una trampa, porque Arcadia está cerrada. Nadie realmente sale de Arcadia, entonces. Pero se quedaron callados. Ahora, en ese periodo posterior al Shattering, que se conoce como interregnum entre la fractura, el cierre de la última puerta, hasta el 69, cuando regresaron los Shis, los sátiros fueron muy independientes, no se quisieron unir a las nuevas cortes y hicieron lo suyo. Eran freelancers, más que nada.
Y cuando llegó la revolución industrial, un poco después, pues hicieron unas cosas que ya han visto que saben hacer mejor, que es simplemente recoger sus cosas y buscar un mejor lugar. Muchos migraron a Estados Unidos, o América, perdón, América, cuando esto ocurrió, buscando una tierra menos contaminada, con más sueños. Ahora, algo importante de los sátiros y que les puede servir, no se olviden de las festividades changelings, considérenlas en sus campañas, hagan en un punto donde en algún momento de la campaña, durante la campaña, exista la festividad, córranla. Y si es el 2 de mayo, Beltane es muy importante para los sátiros. Siempre van desde sátiros, los sátiros la celebran muchas veces aparte de forma independiente, porque digamos se pasan más, son un poco más como exagerados y decididos a la hora de celebrar. Consideren eso. Siguiendo pues históricamente en los años 20 fue una buena época. Se le conoce como los Roaring Twenties. Hubo mucho libertinaje, fiestas, cabarets, la creación del jazz. Si van a jugar en Estados Unidos, la prohibición de alcohol. No fue buena para los sátiros, pero es una excelente oportunidad para hacer contrabando. En lore, supuestamente, la mano derecha de Al Capone era un sátiro. Así que pues ahí se los dejo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Obviamente, Tercera Guerra Mundial, perdón, Segunda Guerra Mundial, no fue una buena época, pero por allá para los 70 en la era de Acuario, todo el movimiento hippie fue magnífico para los sátiros. No creo que tengo que explicarles por qué. El libertinaje, la mula, el desarrollo musical fue excelente. Muchos sátiros incluso entraron a trabajar. Psicólogos, hay varios NPCs importantes que se aguantaron la banalidad, entraron a psicología para buscar y ayudar changelings que estuvieran necesitados. Las clínicas psiquiátricas son una pesadilla para las hadas, y tener un changeling que está ahí buscando ayudar a otros changelings ahí atrapados, por más que sea peligroso, es algo que muchos sátiros hicieron. Ahí tienen otra idea para sus juegos, ¿no? Bueno, el don profético del cual hablamos. Históricamente, claramente, como es de esperarse, muchas hadas y humanos buscaron a los sátiros por esto. A ellos, pues, esto no les agrada. No por el sentido que los busquen porque quieres algo de mí, ¿no? Pues podrían cobrar por el trabajo. Pero saber qué le depara el destino a una persona o a ellos eventualmente es tedioso. Tienes todas las respuestas y no puedes hacer nada, entonces por eso muchos sátiros prefieren o no practicarla o no aprenderla aunque se les facilite, y vivir en el momento. Es una excelente respuesta a por qué los sátiros son tan libertinos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ya entrando a los sátiros en sí, más allá de su historia, todo sátiro tiene una pasión, algo de lo que son adeptos. No necesariamente es un arte. El romance, la música, el sexo, claramente. Por eso son tan populares. Estoy mirando a ti, Diglets. Actividad física, que claramente viene de las actividades griegas. Poesía, debate, incluso hacer cerveza. Los sátiros, pues muchos pues por estereotipos son bebedores. Hacer cerveza es
algo importante para ellos. Supuestamente ellos tienen la receta de la ambrosía, la cual guardan muy celosamente. Para los Uncili, estas pasiones son mucho más cuestionables. Tienden hacia cosas que la sociedad rechaza, fetiches, cultos, crímenes. Pero todas estas pasiones, digamos, sean Cili o Uncili, o digamos, solares o lunáticas, lunático de luna, ¿no? Como los sátiros se hacen llamar, en Cili o Uncili, tienen pues su variación en nombre. Traen y sacan y buscan sacar esos deseos ocultos de la humanidad, de las personas y obviamente de ellos también. Es más, los sátiros muchas veces cambian y exploran ciertas pasiones que pueden tender más hacia su lado un Cili o hacia su lado Cili, si es el caso, y lo prueban. Siendo esto así, pues digamos, como pues la variedad es importante y hay que explorar, ellos no suelen criticar mucho, por lo menos puertas para afuera, las pasiones de otros sátiros, de otras cortes, ¿no? Ahora, algo interesante que hacen los sátiros es que ellos celebran, de cierto modo, la muerte de un compañero. Cuando un sátiro va a morir, banalmente, ellos hacen algo que se llama la tragoidia, que es una canción, una última danza de pasión y glamour en la que se celebra la vida de ese sátiro. Todos sus amigos sátiros se reúnen, cantan sobre las hazañas de aquel que va a morir. Ellos deciden, el sátiro que va a morir, o decide morir, tiene una oportunidad de echarse para atrás y seguir viviendo o morir como tal. Todos los sátiros danzan y cantan una canción que se les viene naturalmente. Es supremamente melancólica y personal. Y tienen una última noche de pasión desenfrenada entre todos. Básicamente es una orgía donde complacen el último o todos los placeres de aquel o aquella que va a morir o decide morir porque ya tiene demasiada banalidad. Al final, ese sátiro o sátira pues simplemente se retira y asume una vida humana. Otra cosa importante de los sátiros que hay que considerar es que no son un kit que es netamente sobre el placer y tener una vida desenfrenada. Ya cuando un sátiro llega a ser un grump, ellos son muy adeptos al conocimiento y se vuelven lore keepers. Ellos son muy de recolectar y guardar información y comunicarla. Tienden un poco más a eso. Por ejemplo, mencionamos debate y poesía, pues teniendo lenguas de plata, pues dejan un poquito esa pasión animal, por llamarla de alguna forma, y se van hacia más como el conocimiento, ya pues en esa etapa gruñona de ellos, como se dice en español, grump, ¿no? Ahora, pues, ¿cuáles son las diferencias de las cortes? Los sátiros son muy honrados en un sentido, digamos, más caótico bueno, un tanto lo cortesano, y su definición de belleza es más terrena. Un sátiro Cili va a buscar o va a apreciar algo más terreno. En cambio, el sátiro Cili, si quieren un estereotipo,
mucho más claro. Son individuos que tienden más como a la visión moralista de una persona que está liberada sexualmente eh, y prueba fetiches y cosas. Claramente pues no son como de honor tampoco. Y también tienden a sentirse superiores a los mortales. Claramente pues siendo la corte un silly, una corte que considera que el glamour está para ser usado y para tomarse. Cuando la silly es más como que hay que cuidarlo, es un recurso, ¿no? Creo que un muy buen ejemplo de esta comparación sobre los sátiros silly on silly está en las visiones de las cortes luminosa y oscura de Lost Girl. Es una serie pues de hadas. Si le quieren buscar y verse les recomiendo los primeros episodios para que vean un poquito sobre estas cortes. La serie completa no es mala, pero no se rescata mucho más allá de eso los primeros episodios. No les puedo decir cuántos, probablemente 3 o 4 les dé una idea clara. Y pues bueno, siendo eso, pues todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.